Miedo es la emoción básica que experimentamos los seres humanos y los animales al percibir una amenaza. Note que esto es un sentimiento en común con los animales. Vaya detalle, ¿no? Según los expertos, el miedo puede ser una virtud o puede ser un vicio. ¿Cuándo es una virtud? Cuando nos empuja a tomar decisiones sabias, como la autoprotección, como la prudencia o la sensatez. El miedo nos protege y en tal caso, pues es una virtud. Pero ese mismo sentimiento puede ser un vicio si nos paraliza o nos incapacita a tomar sabias decisiones, o en contraste, nos empuja a tomar necias decisiones. En la historia de hoy vamos a estudiar cómo el miedo empujó a los egipcios a convertirse en crueles, sádicos y asesinos. En su defecto, o en contraste, el miedo llevó a los hebreos a apostarle a la libertad. Estoy diciendo que casi el mismo evento provocó miedo en dos pueblos distintos. En unos se convirtió en un vicio y en otros los llevó a una virtud. De igual forma, tarde o temprano, usted y yo nos vamos a enfrentar a ese gigante. Es que el miedo está implícito en nuestro ADN. Dios nos creó con esa emoción. Sentir miedo no es para cobardes. Todos sentimos miedo. La clave de esto es aprender a manejarlo para que no se convierta en un vicio, sino pedir a Dios la gracia para que se convierta en una virtud. Pero ¿cómo hacemos eso? Bueno, eso es lo que vamos a descubrir en el estudio de hoy titulado Enfrentando el miedo. Antes de ir a la lectura bíblica, mostrarles rápidamente el bosquejo sugerido, una vez más, para que les sirva como mapa, para que puedan ajustar mejor todo lo que vamos a compartir. Ya vieron el tema, ya saben que es Éxodo capítulo 1, el texto o el contexto bíblico, y los objetivos que buscamos aprender es: 1, entender que acomodarnos al pecado nos vuelve esclavos y debemos luchar para ser libres. Estoy diciendo que en efecto los hebreos se habían acomodado al pecado o al paganismo de los egipcios. Eso los convirtió en esclavos. Tenían que tener coraje para luchar por la libertad. De igual forma usted y yo, ¿no? Si no tomamos la decisión de ser libres, vamos a vivir como miserables esclavos. Segundo objetivo, aprender que así como los pastores de ovejas eran odiados por los egipcios, los cristianos vamos a ser odiados por nuestra fe. Por cierto, dudo mucho que lleguemos al segundo objetivo. Anoche apenas pudimos cubrir el primero y temo que hoy va a ser igual, pero en fin, el tercer objetivo es animarnos a que el miedo nos empuje a dar frutos. Eso significa que el miedo nos catapulte a una virtud. Bien, vayan por favor a Éxodo capítulo 1. Vamos al contexto histórico. Éxodo capítulo 1, enfrentando el miedo. ¿Listas sus Biblias? Dice, Éxodo capítulo 1. Voy al verso 8. Entre tanto, son casi 400 años. Es un periodo de tiempo enorme. Se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo: he aquí
el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Paren, ¿intuyen el miedo? Este faraón sentía miedo de los egipcios. Verso 10, ahora pues, seamos sabios, dice, para con él, para que no se multiplique. Y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Bien, entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Les dije antes que el miedo los hizo sádicos y crueles. El miedo provocó que los egipcios maltrataran a los hebreos. Verso 12, pero a pesar de ese sadismo y de esa crueldad, cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían de manera que los egipcios, aquí lo dice literalmente, temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro, ladrillo, toda labor del campo, en todo su servicio, y los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas. Paren, ¿estas parteras eran hebreas o eran egipcias? Hebreas, ¿verdad? ¿Seguros? Bueno, para los que están seguros, sigamos. Una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fúa. ¿El nombre les suena a nombres hebreos? No, ¿verdad? Suena más a nombres egipcios. Pero no solo eso. Y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es varón, matadle. Y si es hija, que viva. Les pregunto ahora, ¿ustedes creen que el rey le habría dicho a parteras hebreas, maten niños hebreos? No tiene lógica. Bueno, y entonces eran egipcias, que no sé todavía. Sigamos leyendo. Pero las parteras, ¿qué pasa? Temían a Dios. Ah, entonces eran hebreas, ¿no? Si los hebreos no temían a Dios. Qué extraño, ¿eh? Y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Bueno, leemos hasta ahí, oramos. Señor, te ruego que tu gracia nos hable y que podamos todos crecer a través del estudio de tu palabra. Gracias por ser bueno con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Deduzco que todos recordamos al soñador, a José, el chico que estaba dispuesto a parar en una sucia mazmorra antes que fallarle a Dios. ¿Sí lo recuerdan? Bien. El libro del Éxodo comienza con él. Y al decir que comienza con él, pues entonces recalco que si los cálculos de mis referentes son correctos, él tenía 39 años cuando se convirtió en primer ministro. Estaba joven. ¿Pueden imaginar a los casi 40 años convertirse el hombre más poderoso de la tierra? En aquel entonces solo conocíamos esa parte del planeta. Bien. Y si los cálculos siguen siendo correctos, durante 71 años gobernó Egipto. ¡Ja! Un hombre que gobierna la nación más poderosa de ese entonces durante 71 años. Dice la Biblia que murió a los 110 años. Vaya vida que debió darse, ¿no? Y vaya vida que se dará en la vida eterna. Estoy haciendo eco a que durante 71 años
prodigó a sus hermanos y a los hijos de sus hermanos una vida de ricos. Esa generación y la que siguió, y probablemente una tercera, disfrutó todos los lujos que una ciudad aventajada en ese entonces como Egipto podía propinar a sus habitantes. Y ahí es el problema. ¿Cuál? Que cumplió 110 años y murió. Es que con su muerte todo comenzó a cambiar. Y atentos, la Biblia no dice que fue un cambio súbito, que no dice si sucedió de la noche a la mañana. Es más, mi intuición, que quizás no es buena, sugiere que los cambios fueron lentos, sutiles, silenciosos, pero cambios al fin que los llevaron por un abismo. Y en ese abismo sucedieron algunas cosas que hoy debemos estudiar. Empecemos por esto. Los egipcios aprendieron a odiar a muerte a los judíos. ¿Pero cómo? ¿Por qué? Si fue José el Salvador, fue José el hombre que Dios usó no solo para salvar de la hambruna a los egipcios, fue José el hombre que Dios usó para volver a Egipto inmensamente rico. ¿Cómo entonces ahora los egipcios odian a muerte a los judíos? Bueno, hay varias razones. La primera de ellas es que como el príncipe de Egipto cuidaba a los hebreos, les propinó toda cantidad de oportunidades que alguien puede imaginar para que prosperaran. Eso no fue nepotismo. Eso fue algo tan simple como es mi sangre y les voy a dar la facilidad de que prosperen, que hagan negocios y que se multipliquen y vivan como ricos. Pero ya no está José. Y estos se quedaron viviendo así. Y entonces surgió el egoísmo. ¿Cuál egoísmo? Bueno, el egoísmo que viene como consecuencia de que los hebreos están mejor que muchos egipcios. Y es precisamente ahí en donde los hebreos tuvieron que decir, a los 71 años debieron decir, vivimos bien, pero esta no es nuestra tierra. ¿Qué hacemos aquí? Llegó el tiempo de movernos, ahora que podemos hacerlo. Llegó el tiempo de tomar decisiones sabias. Pero no, estos se acomodaron no solo a las riquezas de Egipto, sino que sus hijos se acomodaron al paganismo de Egipto. Así como los egipcios se olvidaron de lo que Dios hizo con José, los hebreos se olvidaron del Dios de José. Y se enredaron en el paganismo y la pecaminosidad del pueblo egipcio. Y ¡boom! Miserables esclavos. Aquí voy a hacer un paréntesis para aplicarlo a mi propia historia y decir esto. Si yo he tenido la gracia de Dios en mi vida, que Dios ha enviado una iglesia, un ministerio, un amigo, un familiar
a quien su espíritu lo ha usado como un instrumento para que mi vida prospere. Y de hecho, no me he vuelto rico, pero estoy bien. Disfruto mi vida a plenitud. Bueno, y si ese es el caso, entonces, ¿por qué vas a olvidar la manera en cómo el Espíritu Santo te bendijo? Para empezar a vivir de una manera diferente a la que Dios usó. Yo no puedo entenderlo. Y lo he dicho una y otra vez a algún amigo y les comparto lo que se me ocurrió hace unos días, responderle a alguien que me dijo que estaba pensando cambiarse de residencia y que donde se iba a ir a vivir, pues ya había encontrado una iglesia y que seguramente todo lo iba a ir bien y que estaba emocionado. Yo le pregunté, ¿y por qué te estás cambiando? Quiero vivir mejor. ¿Y quién no? Le pregunté, ¿y tus hijos? ¿Estás seguro que ellos van a disfrutar ese ambiente? El ministerio que Dios te dio. Y en fin, se me ocurrió preguntarle esto. A lo mejor les sirve a algunos. De vez en cuando pienso que yo cometo error de hacer números de cosas como esta, pero confieso que a mí me sirve medirla en números. Yo le dije, a ver, hagamos una especie de examen y vamos a decir que el pentágono, cada uno de los ítems del pentágono equivale a 20%. Eso significa que leer la Biblia es un 20% de calificación, que orar es un 20%, que congregarte de forma sistemática es otro 20%, que servir en un ministerio es otro 20%, y que memorizar la Biblia es otro 20%. Bien, eso significa que si sumo los porcentajes, esto me da el 100% de eficiencia en mi vida. Bien, contame. Vas a autoevaluarte y vas a decirme, a tu juicio, ¿cómo anda tu vida en estos porcentajes? Vos te vas a calificar y decime, de 0 a 20, entendiendo que 0 es lo peor y 20 es lo mejor. De 0 a 20, ¿cómo está tu hábito de lectura de la Biblia a diario? Él me dijo, quizás un 9, me dijo. Bueno, pues pongamos 9%. Y en cuanto a orar, ¿cómo vas? Ahí estoy mejor, me dijo. Un 12%. En congregarte, él dijo, creo que estoy bien en un 10% porque he fallado los miércoles. Bueno, entonces estás en un 10%. Y en servir en un ministerio, ahí sí estoy mal. Porque con esto de mis nuevos negocios y de que me voy a mover aquí y allá, he sido inconstante. Así es que me califico con 5, me dijo. Oh, wow. Y memorizar la Biblia, él dijo que andaba por 10. Que de hecho les pregunto a ustedes cuánto andan aquí. Antes que fuera yo humillado, a ver, repítalo.
Bien por los que lo han repetido, los otros están inventando. Entonces califíquese cómo anda usted en memorizar la Biblia. De hecho, les estoy animando a que ustedes hagan este examen. ¿Para qué? Permítanme. Bien, a ver, buen amigo, ¿cuánto sacaste de nota? 25, 37, 46. Wow, esto es abajo del 50%. Pero esa es su nota. Contame, ¿cómo está tu vida hoy con un 46%? Él me dijo, no lo había pensado, Carlos. Estoy bien con un 46%, me dijo. Porque fíjate, estoy saliendo de las deudas, mi negocio va bien, hoy voy por otro negocio, mi casa, mi familia, mi salud. Le pregunté, imagínate si en lugar de 46 subieras a 70, que no es muy difícil. Él abrió sus ojos y dijo, ¡ah! Le pregunté, ¿tiene sentido lo que te estoy diciendo? Sí, mucho, dijo. Bien, ahora respondeme. ¿Y entonces por qué querés reducir ese porcentaje? A la incertidumbre de que quién sabe cómo te va a ir. Y es lo que les pregunto a todos y me pregunto a mí mismo. ¿Por qué vamos a cambiar aquello que sabemos por la historia que nos llevó a crecer como personas, como hijos, como esposos, como hombres o mujeres de trabajo, para quedarnos en Egipto y acomodarnos a una vida pecaminosa y a una esclavitud? ¿En qué cabeza cabe? Voy a ocupar, de hecho, por si esto no fuera suficiente, el pensamiento, creo que lo dijo Einstein, no estoy seguro. Dijo, es una locura pensar que voy a tener mejores resultados haciendo lo mismo. Peor locura es creer que voy a tener buenos resultados haciendo lo contrario a lo que me está dando buenos resultados. Pero eso es lo que algunos le apuestan. Dejar el camino que Dios ha usado para bendecirle y acomodarse a la miseria y a la esclavitud egipcia. De hecho, a ver, hagan cuenticaso que ahora no estoy platicando con mi amigo, sino con usted. Ejemplifique su esclavitud. Dígame qué le esclaviza. ¿Es una miseria de vida lo que le propina esa esclavitud? Y si usted dice sí, bueno, ¿y por qué no entonces le apuesta a esto para salir de ahí, en lugar de acomodarse a esa esclavitud? No necesitamos ser inteligentes para una decisión tan obvia. En todo caso, solo necesitamos valor. Y aquí es donde empieza el asunto del miedo, pero eso lo vemos hasta el domingo. Y les pregunto, ¿y por qué no toman una acción correctiva? ¿O por qué no tomamos una acción correctiva? ¿Por miedo? ¿A qué? ¿A seguir siendo esclavos? ¿O apostarle a la libertad? Les dije al comienzo que el miedo nos puede llevar al vicio o a la virtud. Y que cada quien decide a qué le quiere apostar en su vida. Oramos.